Mega Noticias con Paco Ramírez. Nos tienen dicho que mañana y que no abren la frontera, eso es lo que nosotros estamos tratando de buscar. No están solos, no van a estar solos, puedan hacer valer sus derechos. Anoche nos quedamos en el hotel para descansar un poquito y para no pararnos en Sinaloa, la verdad, jalar todos los 10 horas que se puede durante el día para no andar con cosas. Estoy aquí en San Luis, Río Colorado. Tengo donde quedarme, pero no tengo trabajo. Es todo. Día Internacional del Migrante. La situación en el mundo en esta materia es terrible. En México estamos sentados, verdaderamente sentados, en una bomba de tiempo sin capacidades para garantizarle el bien vivir a nuestros propios connacionales y siendo hospitalarios para recibir a los que salen huyendo de América Central y acoger a los que nos lanzarán a partir del 20 de enero desde los Estados Unidos. Estamos preparados, dice el gobierno. Los cónsules y gobernadores ya están atentos a apoyar y auxiliar a quienes sean deportados. ¿Preparados? ¿Hay presupuesto, albergues suficientes, viviendas, trabajo, escuela para todos aquellos que lleguen, sean de donde sean? Porque aquello de que Estados Unidos enviará a cada uno a su destino, ya, es una burla. México es y será el tercer país seguro, aunque solo se den promesas al viento. Del otro lado, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, al igual que asiáticos y africanos, se desentenderán del problema. A mí ni me veas, es tuyo México, resuélvelo. Se avecina una enorme tragedia humanitaria, mucho más grande de la que hemos vivido hasta hoy. Vean cómo se ponen las cosas en México. Nos tienen dicho que mañana y que no abren la frontera, eso es lo que nosotros estamos tratando de buscar. Y mire, eso es lo que pasa, es la crisis en la frontera. Agentes de la Guardia Nacional de Texas dispararon balas de pimienta contra un grupo de migrantes en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, impulsados por un falso rumor de frontera libre por el Día del Migrante. Cientos lo intentaron. Sin embargo, fueron recibidos y detenidos por la patrulla fronteriza, quien justificó su actuación al señalar que los migrantes no acataban las órdenes de detener su marcha. Ahí la imagen de lo que ocurrió allá en Ciudad Juárez. Pero esto es solo el inicio. Donald Trump llega al poder de nuevo el 20 de enero y amenaza con emprender redadas y deportaciones masivas una vez que tome el poder. Let me be clear. There is going to be a mass deportation. 9 out of 10 people claim asylum at the border will end up with an order removal. Con la amenaza de deportaciones masivas una vez que Donald Trump asuma el poder el próximo 20 de enero, hay alerta en la comunidad migrante, en especial para los más de 12 millones de mexicanos indocumentados. Para enero, febrero de este año que sigue, estaremos seguramente regresando a los niveles de deportación del 2010, alrededor de 500,000 de personas. La deportación es un proceso legal nada sencillo. La expulsión de un extranjero en Estados Unidos se genera por no cumplir con las leyes de ese país, es decir, haber ingresado ilegalmente, cometer un delito o violar las leyes estadounidenses y las de migración, o bien si se presenta alguna amenaza para la seguridad pública. Para ello se proyectan grandes redadas en los centros de trabajo, lo cual demandará una buena asesoría consular para que los migrantes mexicanos estén bien preparados.
Empieza a ver estos abogados falsos o notarios falsos o que cobran mucho dinero a los migrantes y los engañan. Entonces es muy importante también tener la información de en todos los estados de la Unión Americana quiénes sí son las personas que pudieran eventualmente representarlos. Una vez detenidos, los migrantes pueden permanecer en un centro de detención hasta la fecha del juicio de la corte o hasta el día de su deportación. Esta permanencia no debiera exceder los 90 días, pero cuando hay apelaciones, los procesos se alargan por meses. Los extranjeros que no pasaron por un control migratorio al entrar al país y que no cumplieron con los requisitos que regulan su entrada o presencia prolongada en Estados Unidos pueden ser deportados rápidamente sin pasar por la corte. Otros casos pueden ir ante el juez de migración, que luego de examinar el caso emite una orden de deportación que deberá ser ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. También es posible que las personas puedan salir de Estados Unidos por su cuenta, lo que se conoce como salida voluntaria. Los extranjeros que cometieron delitos no violentos pueden ser candidatos para el programa Rapid Repeat, el cual les permite salir de prisión para regresar voluntariamente a su país de origen. La mayoría de las expulsiones se llevan a cabo por vía aérea con cargo al gobierno de Estados Unidos y el tiempo para una salida varía dependiendo de las leyes de cada estado. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Y mientras tanto, el gobierno de México puso en marcha un programa de apoyo a los paisanos en Estados Unidos. La estrategia de defensa legal para todas y todos nuestros paisanos. No están solos, no van a estar solos y tenemos las asesorías jurídicas necesarias para que, si se requieren, puedan hacer valer sus derechos. Vamos a ver, esperemos que sí haga efecto este tipo de apoyos. Mientras tanto, en Ciudad de México, nada más en Ciudad de México comenzarán a poner orden entre la comunidad inmigrante. Las autoridades reubicarán a las más de 3,000 personas que actualmente viven en las calles. Para empezar, conformarán el padrón migrante con el que se busca conocer los datos personales de los extranjeros que residen en la capital mexicana. Ni un migrante más en la calle. No pueden vivir en la calle los migrantes. Si partimos de que vamos a tener la responsabilidad de apoyarlos, no pueden estar sufriendo los niños, las niñas, las personas en las calles. Bueno, por un lado son los migrantes y por el otro nuestros paisanos. En esta temporada, al menos 14,000 prevén cruzar el jueves la frontera de la Unión Americana para regresar a las fiestas en su país. Lo harán a través del puente Juárez-Lincoln, allá en Nuevo Laredo. El registro será en las instalaciones de la Arena Sams a partir de las 8 de la mañana. La caravana de este año se suman personas de Querétaro, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, entre otras. Se busca garantizar la seguridad de nuestros paisanos y evitar las extorsiones y otras situaciones de riesgo durante su trayecto. Justamente para evitar extorsiones en las carreteras de Sinaloa, las autoridades anunciaron que no habrá retenes policiales durante las vacaciones de fin de año. El acuerdo para cancelar los retenes para evitar afectar a los paisanos. Hace un momento, dentro de la mesa, manifestó el encargado de esta actividad que los puestos de control, retenes llamados comúnmente, se desactivan en el periodo de vacaciones, en el periodo que recibimos las visitas de los mexicanos radicados en el extranjero, nuestros paisanos que viajan al país. Y establecemos comunicación con Emilio Álvarez y Casa, defensor de derechos humanos, ex senador de la República y buen amigo de Mega Noticias. Emilio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Día Internacional del Migrante. ¿Ya estamos preparados para lo que viene? No lo creo, mi querido Paco. Muy buenas noches. Siempre un honor estar ahí en Mega Noticias y contigo. Y por tu conducto, un fuerte abrazo. Estoy, la verdad, muy preocupado porque lo que hemos venido viviendo en México es una política de hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos. Perdóname que lo diga así, pero fíjate, Paco, que cada mes Estados Unidos manda a México en promedio 1,000 personas, no deportadas,
sino personas de otras nacionalidades a esperar el trámite de refugio de Estados Unidos en México. Estos son 360,000 al año, Paco. Van 2 años que se tomó esa decisión y no se han tomado las medidas que permitan que esas personas estén en condiciones de seguridad, de atención humanitaria, de protección. Algunas de las ciudades en las que están estos migrantes esperando son clasificadas como las más inseguras del mundo. Pero el problema también está en la frontera sur, Paco. En la frontera sur han decidido convertir a Chiapas en una gran estación migratoria y cada vez hay una mayor tensión entre las poblaciones locales y los migrantes. Ese fenómeno está pasando incluso en lugares como la Ciudad de México o en algunos otros lugares donde había una solidaridad con el migrante, pero al no haber respuesta de los gobiernos, crece la tensión y el conflicto, Paco. Es que, a ver, Emilio, es muy fácil ser hospitalario de palabra, ¿sí? Abrir las puertas y decir, vengan. Pero ¿con qué vivienda, trabajo, escuelas, alimentación? ¿Sí? Yo quiero que en este proceso que está haciendo el gobierno mexicano, que dice, a ver, los cónsules ya están preparados para apoyarlos jurídicamente, apoyarlos para evitar abusos. Y los gobernadores en México, no solamente los fronterizos, porque es todo el país, ¿sí? Están preparados, hay dinero, hay presupuesto, hay muchos lugares en donde el presupuesto prácticamente se ha liquidado. Es así, Paco. Fíjate que lo que mencionas es muy importante subrayarlo, porque hay una distancia notable entre lo que se dice y lo que pasa. En México, los migrantes son carne de cañón de extorsiones, de violaciones, de secuestros, de abusos, no solo de la delincuencia organizada, sino también de muchas autoridades, y que por eso, tristemente, el argot que se utiliza para referirse a los migrantes es como pollos, una expresión muy ofensiva porque los tratan de quitar tanto dinero como para desplumarlos. Ha habido accidentes, ha habido secuestros, ha habido masacres e incluso recordemos, por ejemplo, lo que pasó el sexenio anterior, donde 27 migrantes murieron en una estación migratoria porque se les encerró como si fueran criminales y no les abrió la puerta. Pero el fenómeno entonces es, ¿cómo enfrentas este dilema? Y este es un dilema que es mayor a nuestras fronteras. México ya tendría que haber estado convocando a Naciones Unidas, por ejemplo, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, para la atención humanitaria. Ya lo hicimos, Paco. Cuando fue la guerra civil en Guatemala, se creó la Comar. Y más de 500,000 de guatemaltecos vinieron a México y se hizo un refugio ejemplar. Tendríamos que estar pidiéndole responsabilidad a Estados Unidos para la atención humanitaria de la gente que acá está esperando sus trámites. Tendríamos que estar generando un acuerdo del orden internacional para que se pueda atender esta crisis que, en mi opinión, ya tiene dimensiones de crisis humanitaria, aunque no lo quieran reconocer como tal, Paco. Claro, totalmente de acuerdo. A ver, rápidamente, Emilio, ¿tenemos más o menos idea de cuántos migrantes ilegales hay en los Estados Unidos? Y te pregunto, ¿ves factible esta suerte de deportaciones masivas con las que amenaza Trump? Yo tomaría en serio las amenazas de Trump. El equipo que han nombrado es un equipo esencialmente antiinmigrante. El nuevo secretario de Estado, el senador de Texas, es una persona que se ha expresado muy en contra. El zar de la frontera sur, el embajador que ha propuesto para México, que ha trabajado en temas de migración y delito organizado, y también el agente de Homeland Security. Los 4 han hecho un seguimiento muy puntual de las promesas de Trump, como para tomar en serio. Me parece que la respuesta ha sido indebida. No solo han bajado los presupuestos, sino no han prendido las alertas. Tienen que coordinarse con los gobiernos estatales y municipales, con los organismos internacionales, pero hacer una alerta, porque si no puede pasar cosas como la frontera de Siria y Turquía, que cientos de miles de personas pudieron estar ahí atoradas. Pero yo quiero subrayar que el tema no es solo con extranjeros. Tú bien lo subrayas. Hoy por hoy,
una tercera parte de las personas que Estados Unidos expulsa, y esos son los deportados, no la gente que está en el programa Quédate en México, son mexicanos. Ha regresado el fenómeno de la migración mexicana a Estados Unidos, y una parte importante de la gente que hoy está bajo amenaza son nuestros paisanos en Estados Unidos. En general, los consulados tienen hoy menos recursos y menos estrategia para asociarse con los aliados de México en Estados Unidos, en el Congreso y en la iniciativa privada. Y me parece que ya tendría que estar el gobierno mandando mensajes muy importantes. Nos piden unidad, pero se pelean en la Cámara de Diputados y Senadores por pesos y centavos. O sea, ¿cómo nos pide unidad? Si Monreal y Adán Augusto se agarran a los moquetes por el presupuesto y el poder. O sea, ¿qué mensaje es ese, por el amor de Dios? Si quieren unidad, pues empiecen por ellos. O sea, ¿cómo nos pide unidad ante los ataques del exterior cuando dan esos escenarios tan vergonzosos, Paco? Sí, totalmente de acuerdo. Y aprovechando, bueno, déjame rápidamente, Emilio, tocaste el tema y no lo tengo que aprovechar contigo. A ver, estamos en el cierre de año con un tema polémico, la ley, la iniciativa de reforma, la ley del Infonavit. ¿Qué busca el gobierno? ¿Qué busca Morena? Fíjate que infelizmente es una reforma que se hace otra vez en las rodillas y de mal modo, y cambia el gobierno la composición en la Cámara de Senadores. Afortunadamente detuvieron en la Cámara de Diputados los órganos de gobierno de Infonavit, los órganos de transparencia, los órganos de auditoría y los órganos de revisión. Antes eran tripartitas, tenían la misma representación gobierno, empresarios y trabajadores, porque ese dinero lo ponen los trabajadores y los empresarios, nada más hay que aclararlo. Pero no solo cambiaron eso para que el gobierno ahora tenga mayoría, sino que lo que quieren es poder disponer de los recursos de Infonavit. ¿De qué estamos hablando? Los ahorros de los trabajadores de 200,000, 300,000, 400,000 pesos, que son créditos para vivienda, que claro que queremos que la gente tenga vivienda y claro que queremos que se garantice el derecho, pero ¿cuál es el problema? Esos 2.4 billones de pesos los puede disponer el gobierno, los puede disponer Infonavit, y el problema es que ha habido muy malos manejos. Mira, quien dirige ahora Infonavit es quien dirigió Pemex. No, y ya denunció corrupción después de tanto tiempo. Denunció corrupción. Fíjate que qué increíble, porque al que denuncian de corrupción es hoy senador de Morena. Es el que era el gobernador de Oaxaca, Murat. Un fraude de 256,000 créditos, un $250,000 de créditos fraudulentos, con complicidad del fiscal Beitia, que está preso en Estados Unidos. ¿Cuál es la manera de procesarlo? Lo hicieron senador de Morena, al que era titular del Infonavit. Eso que hoy denunció el titular de Infonavit, empieza por el senador de Oaxaca, Murat, que hoy está en Morena. Entonces dices, ¿cómo voy a creer si en lugar de procesarlo y en lugar de luchar contra la corrupción, le dan un premio en el Senado? O sea, perdón, pero no puedo creer que la denuncia, esto empezó por la denuncia de la Comisión de la Verdad de Nayarit, porque estaban quedándose con las viviendas de los desaparecidos, el fiscal Beitia y un despacho al que le pagaron millones de pesos. Pero imagínate qué tamaño es el fraude. Estamos hablando de 250,000 viviendas fraudulentas en la gestión de Murat. Y lo premia siendo senador. Pues la verdad de las cosas es que entonces el peligro es, no han luchado contra la corrupción, premian con tal de que se vayan a Morena y les apoyen, y ahora van sobre el dinero de los trabajadores. Primero, se gastaron los ahorros de los primeros 25 años que ahorramos en los 2 primeros años de López Obrador. Los 2 siguientes años se fueron sobre los fideicomisos, y los 2 últimos años gastaron ya por créditos, es decir, México regresó a pedir prestado, tanto así que el próximo año 1.4 billones de pesos van a ser para pagar la deuda. Ya estamos pidiendo para pagar, Paco. Y así se van sobre el dinero de Infonavit, pocos rojos. En el Frente Cívico Nacional hemos dicho, hay que acompañar a los trabajadores. 23 sindicatos ya dijeron que no, a los empresarios, para que cambien esa norma, porque es una cuarta parte del presupuesto de la federación lo que pueden echarle mano, Paco. Ay, habrá que platicar más al respecto. Emilio Álvarez y Casa, como siempre, agradecido. Siempre soy yo el agradecido. Muy buenas noches.
Y si no nos vemos antes, felices fiestas. Igualmente, felices fiestas, Emilio. 100 palabras.